Otro aspecto en el que Echu ha dejado una guía a seguir por la actitud que asumió en su momento ante la situación específica es el que nos cuenta un pasaje correspondiente al Odu Oyeku Oche, y que nos explica que un animal empleado en ofrenda para servir la cabeza no será jamás utilizado por el beneficio para comer. El animal pertenece y tiene todo el derecho de llevárselo a su casa, al sacerdote Ifa oficiante que ejecutó el sacrificio. Aquel que sirvió su cabeza debe dárselo en buena lid, según se cuenta a continuación. Antes de abandonar el cielo, Oyeku-che fue por adivinación y su propio Dun apareció. Le aconsejaron sacrificar un chivo a Echu con el fin de evitar entrar en contacto o casarse con una mujer más fuerte que él en la tierra. Al llegar al mundo, él se acogió a la práctica y al arte de Ifa, y en ese desempeño, un día viajó hasta el poblado de Ilode. Él era un sacerdote de Ifa muy preparado, recibió a muchos clientes en Ilode y tuvo éxito resolviendo todos sus problemas. 2 días antes de retornar a la casa, se encontró con una joven dama que acudió a él para averiguar cómo lograr el esposo correcto. Fue la noticia que corrió sobre su éxito ayudando a los demás a resolver sus problemas, lo que indujo a la dama a buscar sus servicios. La muchacha era hija de Olokun, que había venido al mercado desde el cielo. En la adivinación, Ifa prescribió servir a Echu con un chivo. El odú que le salió a la muchacha era su propio Ifa, es decir, Oyeku Oche. Ifa también le recordó indirectamente el sacrificio a Echu que dejó de hacer antes de que abandonara el cielo, pero él lo ignoró. Por su parte, la muchacha prometió hacer el sacrificio el próximo día de compra. El sacerdote, entre tanto, le había dicho después de la adivinación que solo sería feliz en la vida si se casaba con un sacerdote de Ifa en servicio. Como ya la noche estaba cerca, la mujer le pidió un lugar para pernoctar. Consintió en alojarla. La dama le preguntó dónde lo encontraría para el sacrificio el próximo día de compras y él le dio la descripción de su casa en Okemesi, en Ife. Ella regresó a la suya a la mañana siguiente. Él, por su parte, partió hacia su casa con todos los regalos y remuneraciones recibidos en Ilode. 4 días más tarde, la mujer siguió su descripción y llegó a la casa de él, en Okemesi. Después de hacer el sacrificio para ella, la hija de Olokun le profesó amor y se casaron. La mujer comenzó a vivir con Oyeku Oche en su casa, inmediatamente, sin que él se molestase en averiguar de dónde procedía ella. No obstante, pronto descubrió que no sabía cocinar, que no sabía cómo atender la casa, porque estaba acostumbrada a que todo lo hicieran los sirvientes de sus padres. Él se desilusionó pronto y no sabía qué hacer. Ella también demostró su disgusto cuando descubrió que no podía sojuzgar al marido. Una noche a Oyeku Oche se le apareció su ángel de la guarda y cantó para él la siguiente canción. Kaibi emima bejiri, amebolo kun jj ekpe a oaririo. Fue así como llegó para revelarle que estaba divirtiéndose con la hija de Olokun. A la mañana siguiente, Echu lo visitó bajo el disfraz del sacerdote de Ifa para hacerle una adivinación y le recordó el chivo que con frecuencia se le recomendaba ofrendarle a Echu. El visitante insistió en que él tenía que ejecutar el sacrificio inmediatamente. Él trajo un chivo y el supuesto sacerdote de Ifa usó la sangre y la cabeza del animal para lavar su cabeza en el altar de Ifa. Después de ejecutar el sacrificio, el sacerdote de Ifa se alejó con el chivo. Fue así como comenzó la tradición de que la persona que usa un chivo para lavar su cabeza en el altar de Echu no está autorizada para comerse su carne. Se acostumbra a que el sacerdote de Ifa que realiza el sacrificio vaya a casa con el chivo, así como Echu se marchó con el chivo de Oyeku Oche. Cuando un individuo realice sacrificio para servir su cabeza en el altar de Echu, debe recitarse el siguiente encantamiento, según revela el Odún de Ifa Iworio Gunda. Iworio Weda, Eda Okbokbun, Evo Lorige, Adifa Funo Niwori, Ello Toma Weri, Eda Ori Owowe, Ahuevo Niu, Ori Owowe, Iworio Weda, Edo Okbokbun. La siguiente historia del Odún de Ifa, Oyeku Eidi, trata sobre un principio que nos concierne a todos, la victoria del anochecer sobre el amanecer, que de forma simbólica representa cómo pueden ser el amanecer y el atardecer de nuestras vidas. Oyeku Idi fue un sacerdote Ifa muy popular en el cielo. Él realizó muchas fiestas interesantes que han quedado como sucesos culminantes tanto en el cielo como en la tierra. Él hizo adivinación con el siguiente poema: a la mañana, Aoro, y a la noche, Oguale, cuando éstas se preparaban para venir al mundo. El gusano sabe cómo danzar, pero no tiene miembros.
Las venas de sus tobillos pueden adaptar a sus patas al baile, aunque le falte el vigor para levantar las patas. A Oyuale le mandaron hacer sacrificios con caracoles, mantequilla pura, paloma, tiza blanca, madera roja de Angola, Osun en Yoruba, miel y sal, y así lo hizo. Por otro lado, a Aro se le dijo que hiciera sacrificio con miel y caracoles, pero declinó hacer la ofrenda porque era simple y poco elaborada. Le dijo al sacerdote de Ifá que le señalara el sacrificio preciso para llegar al mundo antes del anochecer, que era su principal objetivo, pues no estaba interesado en la prosperidad duradera en el mundo. Como necesitaba llegar al mundo antes de que anocheciera, se le indicó hacer sacrificio con un machete, tela roja, semillas de palmera y un carnero padre. Hizo el sacrificio y el sacerdote Ifá preparó también Ifá para él. Después se fue deprisa al mundo venciendo al anochecer, que estaba aún buscando dinero con el fin de crear fondos para el sacrificio. En cuanto la mañana llegó al mundo, todas las personas buenas la abrazaron. Cuando se le dijo a Echu que la mañana no hizo sacrificio por una prosperidad permanente, él se precipitó hacia el cielo para invitar al sol a que apareciera, porque la mañana le estaba robando el espectáculo en la tierra. Instantáneamente apareció el sol en el horizonte y sus rayos empezaron a calentar la atmósfera. Por consiguiente, antes del mediodía, la suerte de la mañana había comenzado a debilitarse. El aire fresco de la mañana le cedió lugar al intenso calor del sol y a las personas empezaron a refugiarse. La mañana había palidecido en una insignificancia. La intensidad de la tarde había impulsado al aire fresco de la mañana en el olvido. Así fue, cuando el anochecer llegó a la tierra y la suerte que el atardecer tomó de la mañana le fue transferida totalmente. Poco a poco el sol comenzaba a ponerse y el anochecer empezaba a embellecer y se hizo fresco, próspero y acaudalado. Esta es la razón por la que hasta hoy las fortunas de la mañana son de breve duración, desde las 6 a.m. hasta las 9 a.m., y su suerte se extingue por completo al mediodía. En las palabras, su prosperidad dura solamente 3 horas de un periodo de 24 que tiene el día. Por otra parte, el anochecer dura desde aproximadamente las 4 p.m. Cuando él llega al recinto de la tierra, comienza a florecer gradualmente desde alrededor de las 6 p.m. hasta el día siguiente. Esto explica por qué aquellas personas que entran en gran riqueza y prosperidad muy temprano en sus vidas o lo pierden todo o mueren antes de llegar a la edad madura. Es por ello también que los que están destinados a disfrutar de constante prosperidad pasan ratos difíciles por la mañana, trabajan duro por la tarde y disfrutan de noches prósperas y abundantes. Son aquellos que están destinados a hacerse ricos o acaudalados más tarde en la vida, los que sufren penas y trabajos muy temprano en sus inicios. Esto también explica la razón por la que generalmente aquellos que lo logran entre la mañana y la tarde piden a menudo lo dumare para que su prosperidad dure todos los anocheceres de sus vidas. En algunas culturas, los niños nacidos por las noches son considerados superiores en jerarquía comparados con aquellos nacidos en la mañana del mismo día. La gente no solo implora para vivir lo suficiente, sino para poder ver a sus hijos prosperar. Ogbe Ogunda es el Odú de Ifá a través del cual conoceremos por qué Echu condenó a la luna a la insignificancia. La luna, el sol y las estrellas son los 3 hijos de la divinidad de la luz. El sol brilla con fuerza desde que amanece hasta que anochece. Las estrellas brillan con belleza durante la noche. ¿Por qué razón la luna ostenta lozanía, frescura y decadencia? Los sacerdotes de Ifá que adivinaron para la luna le aconsejaron que hiciera sacrificio para que su suerte no anduviera ondulando en zigzag. Se le aconsejó que sirviera a Echu con un macho cabrío, gallo, pan frío de maíz y rasupo de frijoles. Después de la adivinación, pensó que sería superfluo hacer sacrificio, pues estaba dotada de todo lo que alguien pudiera desear: encanto, tranquilidad, popularidad y fama. No mucho después apareció en el horizonte y todo el mundo se alegró por su belleza y esplendor. Empezó a crecer y mientras crecía se volvía más brillante. Le llevó 23 días desarrollarse hasta llegar a su tamaño completo. Echu se levantó y fue a preguntar a quién se le había dicho que hiciera sacrificio y se había negado. Sus seguidores contestaron que la luna no realizó el sacrificio. Entonces Echu empezó a soplarla y a reducir su tamaño hasta que se puso tan pálida y anémica que nadie más se preocupó por mirarla. Eventualmente palideció y se volvió insignificante. Esta es la razón por la que después de florecer en toda la plenitud, la luna comienza a deteriorarse por causa del sacrificio que rehusó hacer al comienzo de los tiempos. En el siguiente pasaje del Odún, Ifá Oyekun
Owanrin narra cómo los elementos que utilizó la lluvia en el sacrificio realizado para poder tener hijos. Echu logra que se regocije en su descendencia. En aquel momento, la madre de la lluvia estaba desesperada por tener un hijo. Le aconsejaron hacer un sacrificio con un carnero negro, ropa negra, mucho jabón y muchos garrotes, y ofrecerle un chivo negro a Echu. Después de hecho el sacrificio, quedó embarazada. Cuando dio a luz a un niño llamado Hoyo o Lluvia, sus contemporáneos lo ridiculizaron por tener un hijo negro como el carbón, de quien se pensaba era incapaz de hacer cualquier cosa tangible. Echu pronto, no obstante, lo visitó con unos atavíos negros, restregó su cara con la espuma del jabón y le entregó unos cuantos garrotes para golpear a cualquiera que se atreviera a provocarlo. En el momento que la lluvia comenzó a demostrar su valentía, había una oscuridad total en el cielo y a la gente le comenzó a preocupar qué se traía entre manos. El nubarrón había aumentado y la espuma de jabón sobre su cara comenzó a hacerse ver en la medida que él usaba sus garrotes o palos para darle a todo aquel que se encontraba en su camino, amigos y enemigos, viejos y jóvenes, altos y bajos, día y noche, árboles y animales. La oscuridad antes de la lluvia representa el atavío negro con el cual Echu lo visitó. La nube completa que aclara antes de la lluvia representa la espuma del jabón sobre su cara, mientras que las lloviznas representan los garrotes en sus manos con los que él golpea a los que se encuentran en el camino. En este momento su madre se regocijó de haber parido, después de todo, a un gran niño. La burla de que fue víctima explica por qué la lluvia golpea a todos por igual. Gracias a Lodun de Ifá y Dieturupón, podemos descubrir cómo la locomotora se convirtió en un medio de transporte masivo gracias al poder persuasivo de Echu. Dieturupón realizó adivinación para que Ogún, cuando éste comentaba que no tenía discípulos. Ifá le prescribió sacrificio con una cabra y un chivo y lo hizo. Después de realizar el sacrificio le aconsejaron construir una casa larga y sentarse a la puerta de esta. Estado sentado en la entrada de la casa, los niños pequeños se acercaron para jugar mientras comía. Echu persuadió a la gente para ocupar los cuartos en la casa hasta que se llenó completamente. Después, Echu le aconsejó que cerrara las puertas que daban acceso a la casa. Ogún comenzó a cantar Abimi o Dolori, Makasha Dolomi, y la casa a moverse gradualmente. Cuando abandonó el pueblo, cantó en rápido tiempo alegre, Modolini, Dolini, Dolini, etc. Así fue como la locomotora del ferrocarril se convirtió en un medio de transporte masivo. Un mito tomado de Lodun de Ifá o con Ron Meiji nos brinda la explicación de por qué Iroko, teca o caoba africana, desde que se negó a realizar sacrificios que se le advirtió en el cielo, es utilizado por los hombres para la fabricación de muebles, casas, etc., porque Echu los impulsó a esta idea. Oconron Meiji realizó algunas obras importantes en el cielo antes de partir hacia la tierra. Él se llamaba Oconron con Lum, Oconron con Nijin. Él hizo adivinación para Arakba, la Ceiba y para Iroko, la teca o caoba africana, antes de que ellos partieran para el mundo. Arakba e Iroko siempre fueron como el perro y el gato y nunca estuvieron enteramente de acuerdo en ningún asunto. Por esa época, Iroko era tan fuerte y poderoso que todo el mundo le temía. El adivino le aconsejó a ambos rendir homenaje a Echu con un macho cabrío, un gallo, un hacha y un machete. Arakba hizo el sacrificio, pero Iroko rehusó hacerlo porque él se consideraba suficientemente fuerte como para ser invulnerable. Después de festejar con las ofrendas hechas a él, Echu fue a aconsejar a los seres humanos sobre cuán robusto estaba Iroko para que construyeran fuertes. Antes de eso, el árbol de Iroko lucía tan feroz que nadie se atrevió a pensar en atacarle de alguna forma. En primer lugar, él es físicamente vigoroso y enorme. Y en segundo lugar, su casa es el punto de reunión de los ancianos de la noche. La intervención de Echu para destruir el mito que abrigaba la imagen de Iroko y para mostrarlo tan ordinario como cualquier otro árbol, Echu hasta le ofreció para guiar a los hombres a la casa de Iroko y darles un hacha con la que podrían derribarlo. Al principio la gente estaba renuente en usar el hacha sobre Iroko, pero con el estímulo que dio Echu lo atacaron con furia. La caída de Iroko fue tan grandiosa que el eco resonó por todo el bosque. Echu también está presente en la costumbre de confeccionar ropas con el hilado de algodón, según revela el Lodun de Ifá Osameyi. Osameyi adivinó para la planta de algodón en el cielo cuando venía a la tierra. Le dijeron al algodón que hiciera sacrificio porque juró venir al mundo para suministrar túnicas y ropas a la humanidad.
pues en ese tiempo los hombres usaban solamente hojas de árboles para cubrirse. El sacrificio consistía en un macho cabrío a Echu y abundante tiza blanca. El algodón era el color carmelita, pero cuando tuvo descendientes en la tierra, estos nacieron rodeados de pelo blanco, lana, ya que Echu transformó la tiza blanca con la que el algodón hizo el sacrificio. Fue también Echu quien aconsejó a la humanidad que hilara y tejiera el algodón para hacer ropas en lugar de vestirse con hojas de los árboles. En el Odún o Funmeyi es el que cuenta cómo la cotorra, ave muy conocida dentro del culto de los orishas, adquiere honor y respeto cuando Echu proclama que solo tendrían autoridad y visión del futuro las divinidades que utilizarían las plumas rojas de cotorra. Se multiplicó en pequeña medida. Aquel que logra riqueza se multiplica. Aquel que tiene muchas esposas también se multiplica, tal como el que tiene muchos hijos se ha multiplicado. Este es el encantamiento con el que hizo la consulta a la cotorra, antes de que todas las divinidades la descubrieran, no solo como adorno, sino también como símbolo de autoridad e influencia. Se le aconsejó que hiciera un sacrificio con un pedazo de tela roja, un gallo rojo, tela negra, una paloma, una gallina y un palo duro. El sacrificio lo hizo en la casa de Echu. A partir de ahí, invitó a la cotorra para hacerle una operación transformadora. Echu embadurnó la tela roja, envolvió en ella las plumas de la cola de la cotorra y se la sopló hasta dentro del ano. Al final de la operación, todas las plumas del extremo de la cola de la cotorra se pusieron rojas. Cuando se le preguntó a Echu qué significaba esta operación, respondió que a partir de ese momento las divinidades solo podrían tener autoridad y avisar el futuro si utilizaban las plumas rojas de la cotorra. Les indicó que compraran las plumas rojas como ornamento. Esto explica por qué todas las deidades utilizan, ya que son la luz con la que ven el futuro. Desde entonces la cotorra es una ave noble y rica. Según revela el Odún de Ifá, Idie Turukpon fue Echu quien introdujo el uso de la trompeta en las ceremonias oficiales del gobierno. Idie Turukpon adivinó para la trompeta, Ukpe en Yoruba y Ekpere en Bini. Cuando iba para la granja al inicio del año y le indicó realizar sacrificio al fin de tener muchos hijos y llegar a ser popular a través de ellos. Ella entregó un chivo a Echu. Después de realizar el sacrificio, le aconsejaron permanecer con su esposo en la joven palma. El campesino la mantuvo bajo el cuidado de la joven palma como se acordó en la adivinación, donde ella tuvo la oportunidad de echar flores porque fue capaz de subir sobre muchas de sus ramas. Para compensarla por el sacrificio que realizó, Echu preparó una estrategia de recompensa. Cuando los hijos estaban a plenitud para la cosecha, coincidió en el momento en el que Oshemawe de Ogu iba a celebrar el festival anual de Ogún. Echu informó al rey que iba a introducir una innovación para hacerlo más entretenido. Echu sopló la trompeta y alertó a todos. Entonces, él fue a la finca y también sonó la trompeta y todos en la casa escucharon el sonido. Echu terminó aconsejando al rey sonar la trompeta solamente durante los festivales de Ogún. Después de Oshemawe introdujo el uso de la trompeta, el resto de las personas reales lo siguieron en sus festivales subsiguientes. El hombre contó con la enseñanza de Echu para el uso de las trampas y las armas de caza con las que capturan a los animales y utilizarlos para la alimentación, según nos indica el Odún y Dietura, porque los animales se negaron a realizar sacrificio. Cuando los animales de 4 patas de tamaño mediano venían al mundo, todos temían por sus vidas, sentían miedo de los animales más grandes. Ellos enviaron a Orunmila una delegación compuesta por el antílope y la cabra montés, para que les dijera cómo sobrevivir en la tierra. Se les orientó a realizar sacrificios con un chivo a Echu y un gallo Ogún, a causa de la amenaza que representaba la humanidad para sus vidas. Estos animales nunca consideraron a la humanidad como una amenaza de proporciones tan grandes. Ellos ignoraron el consejo. Todos vinieron al mundo donde fueron famosos por su destreza y agilidad. Entretanto, cuando le dijeron a Echu que la parentela de los animales de 4 patas de tamaño mediano no realizó el sacrificio, invitó a Ogún y les enseñó cómo capturar a los animales para alimentarse de ellos, mediante la cacería con flechas envenenadas, boomerang y trampas. Así fue como la humanidad empezó a usar las armas para cazar y las trampas para capturar animales como alimento. A través del Odún y Diofún se aprecia cómo Echu influyó en el hecho de que las viviendas son las que se benefician, finalmente con el resultado de lo que la cosecha en el campo y que es transportado y luego vendido en el mercado. Idiofún realizó adivinación para el mercado, la granja, la canoa y la residencia. Él le aconsejó a cada uno de ellos servir su cabeza con una guinea doméstica, a Echu con un chivo y conejos y huevos para los ancianos de la noche,
porque el fruto de sus esfuerzos iba a ser disfrutado por otros. El mercado solo sirvió su cabeza, pero falló en servir a Echu y a la noche. La canoa, que representa todos los medios de transportación, no realizó sacrificio alguno. La granja también sirvió su cabeza, pero falló en servir a Echu y a la noche. Solo la residencia realizó todos los sacrificios prescritos. El cuchillo también fue por adivinación y se le indicó ofrendar a Echu, lo cual cumplió. La granja comenzó a regocijarse por su vida tan plena, incluso sin realizar sacrificios. Sin embargo, cuando llegó el tiempo de recoger los frutos para ser cosechados, todos fueron sacados y transportados para el mercado. Este se mantenía lleno desde la mañana hasta la tarde y también estaba contento con su suerte, pero Echu pronto envió a la gente de regreso a sus casas con el resultado de la venta de las cosechas. Es por eso que siempre todos los esfuerzos del campo, los medios de transporte y el mercado finalizan su camino en la casa, y el cuchillo siempre es el primero en probar cualquier fruto del campo o del mercado, porque fueron los únicos que realizaron el sacrificio a plenitud. La siguiente historia de Lodun y Woriosa nos recuerda el papel jugado por Echu en la tendencia de los niños a derribar con piedras las frutas de los árboles. Odún realizó adivinación en el cielo para 3 plantas que eran hermanas antes de que partieran para la tierra: Aasala, Okwe Embini y Abuyeoro, Ogi Embini. Les aconsejaron realizar un sacrificio con ropa negra, mientras que Osan Akbalumo o Tien Embini tenía la sugerencia de realizar un sacrificio con ropa roja. Las 2 primeras hermanas realizaron el sacrificio, pero la menor y tercera no lo hizo. Todas partieron a la tierra. Tan pronto comenzaron a cargar frutas, Echu dirigió la atención de hombre a ellas por su valor nutriente, pero insistió en que no debían molestar a Sala y a Buyeoro hasta que se vertieran sus frutas maduras voluntariamente. Sin embargo, Echu usó la ropa roja para cubrir las frutas de Osan Akbalumo y persuadió a los niños para que la apedrearan hasta tumbar sus frutas. Hasta este día, las 2 primeras plantas, Asala y Abuyeoro, permanecen sin que nadie las moleste hasta que sus frutas estén maduras para cosechar. Tan pronto como las frutas de Osan Akbalumo se ponen rojas, amarillentas, es una invitación para que los niños comiencen a lanzar proyectiles a lo alto del árbol, para que sus frutas maduras y no maduras caigan forzosamente. El Lodun Oyeko Ogunda nos cuenta por qué la tortuga, a partir de la intervención de Echu, comenzó a ser utilizada para la alimentación, rompiéndose así el mito de su invencibilidad. Cuando la tortuga se preparaba para venir al mundo, se dirigió a Oyeko Ogunda para la adivinación. Hoy no puede ser como ayer, porque hoy no sabemos lo que vamos a hacer mañana. Estos fueron los nombres de los sacerdotes de Ifá que hicieron adivinación para la tortuga antes de dirigirse del cielo a la tierra. En la adivinación pareció que Lodun Oyeko Ogunda se le pidió que hiciera sacrificio con un chivo para Echu y así evitar ser usada como una víctima del sacrificio para resolver los problemas difíciles a causa de su forma de caminar. Ya que no es dada a hacer ofrendas, la tortuga prefirió confiar en subterfugios antes de hacer el sacrificio. Al llegar al mundo, comenzó a vivir de su ingenio. Penetró en el mundo con el traje de hierro que fue su hogar en el cielo. Cuando Echu se percató de que la tortuga se negó a ofrecerle comida, él decidió divulgar el secreto del mito alrededor de su traje de hierro a la humanidad. Anteriormente, los animales y los seres humanos habían aterrorizado a la tortuga por igual. Echu se dirigió a Ogún para preguntarle si él se había percatado de que la carne de la tortuga vestida de hierro era muy dulce y deliciosa. Ogún le dijo a Echu que se callara, porque todas las divinidades conocían que la tortuga era el guardián favorito de la familia celestial, y eso significaba la muerte para todo aquel que la provocara. Echu también se dirigió a Zain, la divinidad de la medicina, así como a Otaole, la divinidad del suelo, y les dijo lo mismo sobre la tortuga. Los 3 tomaron nota de la información dada por Echu y buscaban la oportunidad de prender a la tortuga. Entretanto, ésta había tenido algunos hijos que ya estaban crecidos y se movían por los alrededores sin miedo, a causa del mito de la invencibilidad que los rodeaba. Un día, mientras Ogún se encontraba merodeando por el bosque, se encontró a la tortuga cazando también por su alimento. Él se colocó detrás de esta y usó una espada ancha y afilada para cortarla en 2, y descubrió que, como afirmaba Echu, su carne era realmente sabrosa. Cuando las otras divinidades oyeron que Ogún había desafiado exitosamente a la tortuga, ellos también se dirigieron tras sus hijos y descubrieron que su carne era deliciosa. El caballo, según cuenta el Lodun Oyeko Obara, fue domesticado porque Echu indujo al hombre a golpearlo hasta que obedeciera por negarse a sacrificar cuando se le pidió.
El caballo había hecho sacrificio en el cielo para tener hijos en la tierra, pero fracasó en hacer sacrificio contra el peligro de servir a los hijos de otras gentes que no fueran los suyos. Cuando el caballo creció, decidió viajar a Oyo. Oyeco Vara le dijo en la adivinación que hiciera sacrificio con una rata, pescado, un macho cabrío, un caracol y una estaca, pero rehusó hacer la ofrenda y cuando llegó a Oyo, la gente comenzó a montarse en su lomo y él se negó a moverse. Entonces Echu intervino y les dijo que usaran una estaca para que lo golpearan por no hacer el sacrificio. Cuando usaron la estaca para azotarle, él empezó a moverse. Esa fue la razón por la que el caballo comenzó a ser usado como una bestia de carga. El Odundifa y Worirete nos conduce con esta narración a la causa del consumo del pimiento rojo en la alimentación del hombre. Cuando el pimiento rojo venía para la tierra, fue Worirete por adivinación y le aconsejaron realizar un sacrificio para evitar problemas que estaría obligado a tener por causa de la humanidad. Sin embargo, el pimiento confió en su aromático paladar, picante y temperamento caliente que tradicionalmente hizo que la gente lo respetara en el cielo, donde no comen pimiento rojo porque es demasiado temperamental para alguien. Él vino al mundo sin realizar sacrificio que se suponía lo realizara con un chivo y ropa roja. Cuando llegó a la tierra, Echu usó la ropa roja para cubrir a los hijos del pimiento e invitó a los hombres a echarle pimiento a la sopa. Lo encontraron muy excitante y así fue como el hombre se acostumbró a consumirlo. El Odun de Ifa Okbewanrin nos ilustra acerca de la costumbre de invitar a nuestra mesa a las personas que nos visitan. Cuando el rey de Ife oyó hablar sobre la fama de Okbewanrin en Akuko, lo mandó buscar. Él se pasó un día entero con el rey después de completar la tarea para la cual fue llamado. El rey sacó un juego llamado Ayo, equivalente al juego de ajedrez. Cuando terminó el trabajo del día, ya él tenía mucho apetito. En su presencia le trajeron la cena al rey, que comió sin invitarlo. Poco después salió para su casa. Todavía estaba en camino cuando ya un hijo del rey tuvo convulsiones y murió. Lo mismo ocurrió los 7 días que estuvo en Ife. Durante este tiempo, el rey comía y nunca lo invitaba. Después que el rey perdió su 7º hijo, invitó a su propio sacerdote de Ifa para averiguar la causa. Cuando éste le preguntó con quién estuvo jugando Ayo, él le contestó que con Okbewanrin. El sacerdote de Ifa le recordó que en la presencia de ningún sacerdote de Ifa se puede comer si antes no se le invita. Le aconsejaron que ofreciera una cabra, una gallina, vino y nueces de colá para compensar el hambre que hizo pasar a Okbewanrin y que diera un chivo a Echu, que él era el responsable de la muerte de sus hijos. Después de hechos los sacrificios, el rey no perdió más hijos. Fue esta la experiencia a la que estableció invitar a los visitantes a la mesa, aun cuando el invitado rechace la oferta. El anfitrión debe ser el primero en proponerlo.